Saludos, el Señor les continúe bendiciendo desde una hermosa noche a todos y cada uno de ustedes que una vez más nos permiten por estos medios compartir la palabra del Señor. A Él les ruego que te bendiga de una manera muy, pero que muy especial. Y aquellos que se enlazan por estos medios y que aún no han conocido de Jesús, siempre a ti te diremos que en particular eres la razón primaria de ser de lo que el Señor quiere llevar hasta tu casa, tu vida, tu alma, tu eternidad. Reciban pues un saludo de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todo líder y corazón que pone su empeño en que esta experiencia sea real, en que podamos de alguna manera u otra seguir aportando en la obra de Dios, alcanzar los corazones para seguirlo edificando, y sobre todo para que las almas puedan, recibiendo la palabra, rendirse a los pies de Jesús. En los miércoles anteriores estuvimos compartiendo temas alusivos al concepto o vocablos de la Navidad, de la Natividad. Hablamos de los errores y verdades en torno a esos vocabularios, esas palabras. Decíamos que de por sí la palabra, en la escritura no están comprendidos, no están recogidos esos vocablos. Luego hablamos de cómo la encarnación la observamos a través del nacimiento, cómo se relaciona la encarnación con el nacimiento, entendiendo por la encarnación la realidad de que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, siempre ha sido, porque es eterno, porque es Dios mismo, y cómo ese Dios maravilloso, a través de la segunda persona de la Trinidad, depositada por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, allí en el vientre de quien conocemos como María, entró por medio de ese nacimiento al escenario del humano, del ser humano. Y esta noche vamos a observar de por sí, a través de la escritura, ese maravilloso evento del nacimiento. Y puedes considerarlo bajo el tema de el pesebre. Y entonces una pregunta, ¿es la cuna de un rey? El pesebre, la cuna de un rey. Y teniendo pues eso en mente, vamos a orar y nos presentamos ante el Señor. A ti, Jesús, siempre suplicaremos tu auxilio, tu dirección, tu sabiduría. A ti siempre acudiremos rogándote por los que nos escuchan, que les continúes bendiciendo, edificando sus hogares, edificando sus corazones. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, que a través de tu palabra, Señor amado, puedan tomar decisiones que les marcarán para la eternidad en vida. Así pues, Señor, te encomendamos este tiempo, agradeciéndote el privilegio que tú nos concedes de compartir tu palabra. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pues, amados hermanos, definitivamente un tema tan hermoso y sencillo como lo es el nacimiento, es un tema que inclusive tendría que comenzar con una nota un poquito, bueno, un poquito no, muy triste para mí, en el sentido de que en varias ocasiones he visto artículos, he visto comentarios de personas que en estos tiempos, cuando se refieren al nacimiento de Jesús, lo miran ya como si fuera una estampa del pasado, en donde inclusive he hecho lecturas que sugieren que la iglesia, en lugar de estar tomando tiempo para estudiar eventos como ese, deberían estar pensando en otras cosas que conduzcan al ser humano a otros niveles, a otras vivencias espirituales, como si entonces ya ese tipo de expresión llamada el nacimiento y lo que la palabra enseña en torno a él, ya fueran cosas del pasado, cosas bonitas, cosas que deberían considerarse quizás a nivel de la escuela bíblica de niños. Y yo leo eso y lo que me da es tristeza, porque definitivamente eso es un mensaje de que no se ha valorado lo que realmente implica el nacimiento, de lo que realmente se trae al mundo a través de ese nacimiento y de lo que para ti, para mí debe representar el mismo. Pues mencionando esa nota que te digo, para mí es triste. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, recordemos que ahora nos vamos a enfocar en ese ser que ha de nacer a través del vientre de María, un ser 100% humano que sería llamado Jesús. Cuando nos enfocamos en su nacimiento, lo primero que tenemos que considerar es que el tal fue profetizado. O sea, el evento del nacimiento fue
profetizado, e interesantemente cerca de 706 años a 710 años antes de que aconteciera. Me refiero a que ubícate en la Biblia, recuerda la Biblia, papel, lápiz, a tomar notas, escudriñar por ti mismo, no porque aquí se te diga, no porque alguien te diga, solamente tú vas a depender de ello, tú vas a doblar rodillas, vas a leer la palabra y a pedir sabiduría. Buscamos allí en Isaías, capítulo 7. Comenzamos con el verso 14, mira cómo dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate que es importante que tomes nota que cuando esta expresión se recoge en el libro de Isaías, cuando estos escritos son encontrados, mantenidos, preservados dentro del pueblo hebreo, estamos hablando de escritos de cerca del año 742 antes de Cristo. O sea que en el año 742 antes de Cristo, un ser humano como tú y como yo recibe, revelación de parte de Dios al extremo que con firmeza y con certidumbre consigna ahí en ese escrito que el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Ya Isaías estaba hablando de que una mujer virgen iba a concebir, y a quien iba a concebir e iba a dar a luz sería llamado Emmanuel, es decir, Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Y yo te pido y te enfatizo en que observes ese dato de que en el año 742 antes de Cristo se estaba hablando de que eso iba a acontecer. Unos años después, para el 710 antes de Cristo, es decir, considéralo como cerca de casi 30 y pico años después, hay otra profecía. Y esta se recoge en Miqueas, capítulo 5, verso 2, y dice así: pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. En el libro de Miqueas se hace alusión a Belén, una pequeña ciudad, y alude a que en esa pequeña ciudad iba a tener lugar definitivamente un evento que marcaría lo que conoceríamos como el nacimiento, cuando dice: de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Estamos hablando de dos profecías, y mira, te repito los años. En el 742, Isaías. En el 710 antes de Cristo, en Miqueas. En Isaías, con una precisión, hablando de que de la Virgen será concebido el que se llamaría Emmanuel. En Miqueas, en el 710, hablando antes de Cristo, de que de Belén saldría el que sería considerado como el Señor en Israel. Dos hombres, dos humanos que reciben palabra y con certeza la consignan en la escritura, se preservan. Oye, y ahí está, eso es un dato. Y entonces, pues, sobre 700 años después, comienza a tener lugar lo que íbamos a ver esta noche. Eso para mí es hermoso e importante. Fíjate cómo la Biblia, aunque el tema de momento no es la Biblia en el sentido específico o directo, porque siempre ahí será la fuente de lo que hablamos, como la Biblia es un libro tan hermoso, tan certero, que te recoge eventos profetizados cientos y cientos de años antes, y que en el propio libro que conocemos como Biblia lo encontramos cumplido y recogido también como parte de los escritos. Así pues, ten eso presente. Dos profecías. En el caso de la profecía de Miqueas, que dice que de Belén, fíjate cómo la consideran pequeña. El propio profeta, la propia escritura, considera a Belén como una región, un poblado pequeño. De hecho, Belén es una de las ciudades más antiguas de la Palestina. Si buscas en la Biblia, desde Génesis capítulo 35, verso 19, se está haciendo referencia a Belén.
en ocasión pues de un evento triste. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. O sea, mira cómo desde el libro de Génesis ya se alude a Belén, una de las ciudades más antiguas conocidas por lo que conocemos hoy día ciudad como el pueblo hebreo. Desde allá está presente en las escrituras esta ciudad, pequeña por cierto, como se describe en la profecía de Miqueas. En términos de otros datos importantes de esta pequeña ciudad, en 1 Samuel 17:12 te señala que de allí es que proviene David. El famoso rey David nace en Belén, esa pequeña ciudad. Belén es una ciudad que como tal ocupaba tierras que eran fructíferas, pero como tal era pequeña en población, pequeña en términos de ocupación, no era de las más significativas entre las poblaciones o poblados, para ser correcto, de las regiones que ocuparían y ocuparan. Luego el pueblo de Israel seguiría ocupando ya en posesión de la tierra prometida, no eran de las más extensas. Y a ella es que se refiere Miqueas cuando habla de esa pequeña. Llegados esos 700 y más años que te acabo de mencionar después, pues comienza a tener lugar el cumplimiento de esas dos profecías, de que de una virgen nacería un niño, que sería el Señor, que se llamaría Jesús, que implicaba el Salvador, un niño que como título le reconocerían como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre los hombres, y que el lugar de nacimiento, del cumplimiento de esas profecías, sería Belén. Las personas envueltas, ya habíamos hablado tú y yo desde la primera noche, estamos tocando el tema de la reconocida como la Navidad. Los personajes envueltos, pues primero José y María. Mencionamos que desde Mateo, se observa en el libro de Mateo capítulo 1, los versos desde el 18 al 25, ahí te recogen porciones alusivas a cosas que ya también hemos tocado. José comprometido con María. Dentro del concepto del compromiso nupcial de la boda de los judíos, ya había una relación formal desde el punto de vista de haberse empeñado en la palabra, más desde el punto de vista de haberse consumado el matrimonio, no se habían, no se habían juntado todavía, no habían estado juntos, no la había conocido como mujer en términos de intimidad matrimonial. Y en ese estado es que llega la noticia del embarazo de María. La reacción de José la discutimos. Cuando se entera de que está embarazada María, él decide irse en silencio, no quería infamarla, no quería lastimarla. Y esa es la decisión que él toma. Más en esos versos que te acabo de dar, desde el 18 hasta el 25, escudriña, examina. Oye, se le quiere llamar así, la parte de la instrucción y el mensaje que se le da a José por un lado, como veremos la parte de la instrucción que se le da a María por el otro. Queriendo él marcharse, oye, se le presenta en sueños un emisario de parte de Dios y le habla y le dice, mira José, lo que hay en el vientre de María concebido es por el Espíritu Santo, santo es lo que hay en su vientre. Para que él entendiera que definitivamente María, una mujer noble, una mujer decente, no le había faltado a él desde el punto de vista del compromiso que había hecho de ser su esposa. Y José creyó aquella palabra. Dentro de las instrucciones que creyó, le fueron impartidas, se le dijo que habría de llamarlo Jesús cuando naciera, el Salvador. José pues recibió a María, la recibió con aquel embarazo, pero dice la palabra en esos versos que te estoy citando que no la conoció hasta después que dio a luz. Así que allí estaba José recibiendo instrucciones y respondiendo a las mismas. José, sin saberlo, estaba comenzando a ser partícipe del cumplimiento de la profecía que ya leímos allí en Isaías. Estaba él comenzando a tomar parte dentro de lo que Dios había hablado. Estuve pensando en tu vida personal, cuántas veces tú sin saberlo, en circunstancias quizás hasta adversas, comienzas a tomar parte dentro de los planes de Dios. José creyó y dio pasos de fe, recibió a María. Pídele siempre a Dios sabiduría, aun dentro de aquello que te parezca adverso,
Pídele que te dé discernimiento para tú y yo poder comprender hasta dónde es necesario que demos esos pasos de fe, porque precisamente quizás no sabemos y estamos entrando en planes divinos maravillosos cuyos resultados veremos. Así pues, José procede y recibe a María, y todo para que se comenzara a estructurar el cumplimiento de la profecía. En el caso de María, por su lado, como observamos allí en Lucas capítulo 1, desde el 26 hasta el 33, allí está el relato. El ángel Gabriel es quien se le aparece a María y le habla y le dice, mira, tú concebirás y lo que vas a concebir del Espíritu Santo será, y le vas a llamar Jesús. Lo mismo que le dijeron a José, le está impartiendo a María. Y el que vas a concebir le conocerán como el Hijo del Altísimo, el Señor de Dios, el Señor Dios, el Señor Dios. En su momento le darán el trono de David a ese que sería concebido. Ya estaba anticipándole Gabriel a María que aquel que nacería de su vientre, que se llamaría Jesús, inclusive en un momento dado ocuparía el trono de David, y esto tendrá su consumación durante el periodo milenial, cuando desde Israel gobierne a todo el mundo. Mira qué palabras están llevando a los oídos de María. O sea, no solamente era palabra para su presente inmediato, en términos de que habría de concebir aquel que se le llamaría Jesús, sino también están ya advirtiendo que el que nacería de su vientre también sería en su momento, oye, visto por todo el mundo como el rey que ocuparía el trono de David. Y todo lo va a ver, amado hermano. Y lo vamos a disfrutar con él, recuerda. Mas se le aclaró a María que no solamente se iba a limitar al trono de David, sino que su reinado no tendría fin, porque estamos hablando del Eterno, del propio Dios, segunda persona de la Trinidad, encarnada en ese ser maravilloso que se le llamaría Jesús como nombre humano. Ya dentro del nacimiento de por sí, allí en el libro de Lucas capítulo 2, versos del 1 al 4, comienza a darnos los detalles. Ya sabes que tienes a José instruido, un José que responde, un José que recibe a María embarazada, una María que ha comprendido que lo que en su vientre hay es del Espíritu Santo, que habría de nacer y se llamaría Jesús en su momento. Oye, pero estando en esas circunstancias reales y encontrándose ellos, oye, digámoslo así, en la vida cotidiana, acontece que en aquellos tiempos, siendo emperador Augusto César, proclamó un edicto, decretó una instrucción que sería aplicada para todo el imperio romano. A su vez, esto iba a ser estructurado por los distintos encomendados bajo el imperio romano para que se aseguraran de que el decreto fuera atendido. Así que en estos momentos en que se está cumpliendo la profecía de Isaías, el edicto que emite Augusto César, entre otros, iba a ser ejecutado por Herodes el Grande, que era el que tenía a su cargo la región de Palestina y otras tierras de judías para aquel momento. Ese edicto ordenaba que tenían que acudir todos a empadronarse. Por empadronar entendamos que era reconocido bajo el imperio romano y comprendido por los judíos, el acto en virtud del cual iban a llegar a su tierra natal, a donde habían nacido, para registrarse por linajes, por genealogía, por familias. Así que José y María tenían que movilizarse de donde se encontraban. El momento en que se decreta el que tenían que empadronarse, ellos se encontraban en Galilea. Y desde allí comienzan el viaje rumbo hacia dónde? Hacia Belén. ¿Te acuerdas de la profecía de Miqueas? José, descendencia, se dirigía hacia Belén. María, en respuesta a la necesidad de ser registrada por linaje, hacia Belén. Pequeña entre las ciudades. Anunciado 710 años antes. Qué detalle, ¿verdad? Y así pues se dirigen José y María hacia la ciudad de Belén. Y según apenas llegaban, la palabra nos relata que
le alcanzaron los días a María, se cumplió el tiempo de su embarazo. Ubícate ahí en Lucas capítulo 2, versos 5 y 6. Lucas capítulo 2, versos 5 y 6. Mira cómo dice la palabra del Señor en términos de la calidad de lo que estaba viviendo María. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, llegó la hora de dar a luz. Yo quiero que tú tengas este cuadro en la mente. O sea, vienen viajando desde Galilea. Se están aproximando a Belén para darle cumplimiento a un decreto del Imperio Romano dirigido a que se trasladaran a sus tierras natales a registrarse. Y María embarazada, yo trato de pensar en mi mente en ese viaje. Los medios para aquel entonces, los medios posibles y probables, un burro, un asno, y ella montada sobre de él, embarazada. Pero cumplió con la instrucción y llegó hasta la ciudad de Belén. Observa algo, amado hermano, y perdona que te lo traiga en este momento. Ciertamente, José y María estaban respondiendo en apariencia a un decreto del Imperio Romano. Oye, pero desde Miqueas, 710 años antes, se había indicado que allí sería que nacería Jesús. Así que observa cómo ese Dios soberano, ese Dios majestuoso, oye, mueve las piezas en el universo, mueve las piezas en la tierra, con tal de que sus propósitos se alcancen. ¿Cómo utiliza el Imperio Romano en este momento? ¿Cómo utiliza a César Augusto en este momento? Para que emita un decreto y en virtud de este se trasladen hacia la pequeña ciudad donde habría de tener lugar el nacimiento. Te digo esto porque mira cuántas veces tú y yo enfrentamos situaciones que no parecen ser razonables ni lógicas. Y en lugar de cuestionarla, lo que hay que pedirle es sabiduría, entendimiento para dar los pasos correctos. Porque como te dije ahorita cuando hablamos de José, oye, ¿cuántas veces estamos quizás ignorando que Dios nos está encauzando en sus propósitos para alcanzar sus objetivos? Y tú eres parte de ellos. En los tiempos que vivimos, oye, yo digo con respeto, cuánta controversia, cuánta opinión ha habido en términos de que cómo mundialmente se la tenga que requerir a los ciudadanos, a las poblaciones, que respondan a unas instrucciones. Y cuántas veces, oye, sentimos que no queremos dar pasos en obediencia. ¿Te imaginas que José hubiese dicho, cómo yo voy a salir de Galilea hacia Belén? María está embarazada, montarla en un burro y trasladarla. Eso no suena razonable. María también pudo haber dicho, ¿cómo yo me voy a trasladarle en la condición en que me encuentro? Sin embargo, ambos estaban inmersos en el plan divino. Estaban metidos en medio de todo lo que el Señor tenía ante sí para consumar, algo precioso. Y gloria a Dios por la obediencia de aquellos corazones. En el de José comenzó por recibir a María. María por creer también lo que le habían dicho, que era sumamente delicado y obviamente sobrenatural. Y en obediencia camina. Y ahora fíjate que en obediencia a una instrucción del Imperio Romano. Pero detrás del Imperio Romano había un soberano que desde Miqueas había dicho, allí es que van a ser en Belén. Y así pues se trasladan y llegan a Belén. Y llegando a Belén, que se cumplen los días de que María diera a luz, ¿qué ocurrió? Mira lo que dice el verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a mirar esa escena en retroceso. Llegan a la región José y María para empadronarse, es decir, registrarse, listarse conforme al decreto. Encuentran un lugar conocido como el mesón. Cuando tú buscas lo que era un mesón en la costumbre y la cultura, no solamente del pueblo hebreo, sino de muchos, oye, era un tipo de alojamiento que usualmente precisamente se disponía, se hacía provisión de los mismos para los viajeros. Estaban en el camino, en las rutas principales. Y llegan hasta allí José y María precisamente para cumplir con el propósito del decreto.
Y lo que encuentran en el mesón, ¿qué es? En el lugar de alojamiento posible. Sin tener mucho tiempo para escoger alternativas distintas, José encuentra un lugar que estaba, por lo menos para ellos, sin lugar disponible. Usualmente se especula mucho sobre este asunto. Muchos dicen si sería que estaba lleno, otros dicen si sería que para los fines de lo que costaría el lugar, José no le alcanzaba. Podemos especular mucho. Pero yo te pregunto a ti que me estás escuchando, si tú estás en un lugar de alojamiento transitorio porque tú eres uno más de los que van hoy a cumplir con la instrucción del emperador romano y tú percibes oye a una dama embarazada, ¿cuántos de nosotros hubiésemos cedido el lugar para que ella tuviera un lugar donde estar? Porque no era un mero embarazo, era una mujer que estaba a punto de dar a luz. Cuando yo leo la palabra me hago preguntas como esa. ¿Cuántos de tu corazón y del mío hubieran dicho presente? Vamos a darle el espacio a ella. Sin embargo, la palabra no registra nada parecido a eso. Yo pienso, ¿en qué estarían concentrados aquellas personas? ¿Qué tendrían en su mente? Pero en términos de las enseñanzas y las realidades, comienzo a su vez a razonar y digo, wow. Jesús, desde antes de darse a conocer al mundo, desde antes de, salir del vientre de María, ya estaba siendo rechazado por muchos. Desde antes. ¿Qué cosa? Nadie se ocupó de darle un lugar en el mesón. Y pues José tiene que tomar lo que había. Y acuden al pesebre. El pesebre, cuando tú buscas la palabra pesebre, desde el punto de vista de los hebreos, representaba, una caja de madera, hecha de madera, donde se depositaba ahí el pasto, donde se depositaba a veces lo que se consideraría el alimento del ganado, de los animales. Ese cajón para echarle la comida. Muchos señalan que desde el punto de vista de la visión griega, comenzaron a llamarle pesebre no solamente al cajón de madera donde se depositaba el alimento, sino que le dieron el nombre de pesebre también a lo que tú y yo conocemos como establo. O sea, el establo sería el lugar amplio donde se ubica el ganado y el pesebre sería el recipiente donde ponen la comida. Para muchos de los que en este lado del mundo consideraríamos el concepto de las palabras. Lo importante es que en ese lugar, que era un lugar anexo al mesón, era el lugar en donde en lo que les sirvió de transporte a los que llegaban ahí a los alces, sus asnos eran ubicados allí para que se alimentaran y descansaran la noche, en lo que llegaba el día para seguir el viaje. Así que ves pensando lo que allí había, que le quieres llamar estacionado, guardado, como lo quieras poner. Lo que allí estaba siendo custodiado, ganado. De hecho, cuando buscas congelación al concepto pesebre en la escritura, puedes encontrar que en él la palabra reconoce, por ejemplo, el libro de Job 39:9, que ahí se guardaban búfalos. En Isaías 1:3 se guardaban asnos. En Lucas 13:15 se guardaban bueyes. O sea, mira el tipo de ganado que se conoció en la escritura, que fueron allí depositados en ese tipo de lugar. ¿Cuántos habría? La Biblia no dice. Pero yo no creo que fueran uno o dos. Quizá imaginación es demasiado. Pero si el mesón estaba lleno, si el mesón estaba ocupado, ¿dónde estarían los ganados de aquellos que estaban en el mesón? Allí. Allí fueron José y María, allí se ubicaron. En el pesebre. ¿Qué cosa? Allí María dio a luz. Ha habido muchos escritos relacionados a por qué Jesús nacería en un pesebre. Como te dije ahorita con relación al título, el nacimiento en el pesebre. Ese es un lugar para un rey. Un lugar maloliente. Entendido por maloliente, obviamente, que olía a asno y a otro tipo de ganado, a sus alimentos, al desecho de sus alimentos. Allí es donde Jesús nace. O sea, allí nace el que sería y el que será el rey de este mundo. Allí nace aquel cuyo reinado nunca tendrá fin.
Sin embargo, allí es que nace. ¿Qué mensaje grande nos da Dios en todo lo que hace? Para empezar, ya te dije, nadie estuvo dispuesto a ceder su espacio a María y a José. Desde antes de dar a luz, ya estaba siendo marginado, como lo margina la humanidad en este tiempo, y no le da el lugar a Jesucristo que hay que darle. En el pesebre, una expresión de sencillez, una expresión de humildad, una expresión de mansedumbre. Es el maravilloso ser que dice en Apocalipsis que está a la puerta y toca. Él toca y llama. Y si tú le abres, Él entra y cena contigo. Teniendo todo el poder y la facultad de echar abajo las puertas, no lo hace. O sea, desde antes de nacer nos está dando ejemplo y enseñanza de lo que debe ser el ser humano, de lo que debe cobrar conciencia que edad tiene valor. Mas Él nace entre bestias. Jesús nace entre bestias, entre animales, entre sus desechos y comidas, y los vuelve en pañales, y allí es depositado en un pesebre. Perdona la expresión, pero nadie le celebró, ¿cómo es que le llaman hoy día? Un baby shower, o sea, viene por ahí una criatura hermosa, nadie le llevó ropitas, ni sabanitas, y menos cunas, nada de eso estuvo presente. Y tú y yo a veces nos desvivimos, gastamos hasta lo que no tenemos. Y no es que, por favor, no es malo regocijarse, inclusive ser solidario y que cooperemos los unos con los otros, le demos la bienvenida al mundo, una vida. Pero eso no es lo primordial. Jesús no tuvo ningún reconocimiento en términos inmediatos de lo que necesitaba María y José para traerlo al mundo. En ningún sitio leí que tan siquiera, ¿te acuerdas? Hasta de los tiempos pasados bíblicamente, que le asistiera a una mujer en el parto, ni hablar de un médico. Toda condición contraria, adversa e insalubre, nació Jesús. Allí pues, habiendo dado a luz, dice la palabra que María dio a luz su primogénito. Allí ella dio a luz su primogénito. Mire ese verso 7 y lo recalco. Y dio a luz a su hijo primogénito. Esa afirmación no es un accidente. Esa afirmación va al punto que muchas veces se ha discutido. O sea, María, después de haber dado a luz a Jesús, procreó otros hijos. Dice que ya tocamos precisamente que José no la conoció hasta después que dio a luz. Después que dio a luz a Jesús, José hizo su vida normal con su esposa María, y María procreó otros hijos, y entre ellos hermanos del maestro que conocemos en la palabra, inclusive como apóstoles en su momento o escritores de las escrituras también. Gloria al Señor por ello. Pues, habiendo dado a luz, mira lo que estaba ocurriendo a la vez. Allí María, en aquel escenario tan difícil, trayendo al mundo a quien se le llamaría Jesús, en 100% humano, portador del 100% Dios. Pero a la vez, recoge la palabra en Lucas capítulo 2, versos del 8 al 13, recoge que allí en las regiones cercanas habían pastores trabajando en las vigilias de la noche, cuidando ovejas. Y estando ellos allí en esas vigilias de la noche, dice que de pronto se les apareció un ángel, oye, y con un resplandor maravilloso que los impresionó, los sacudió al punto que temieron, se atemorizaron. O sea, ponte tú en el lugar de los pastores, estás trabajando en las vigilias de la noche, o sea, una noche oscura, las luces que son las estrellas, la luna, ahí están ellos trabajando. Y de pronto aparece un ser celestial, aparece un emisario del cielo, con un resplandor maravilloso, iluminó todo aquello. Claro que se impresiona. Tú y yo nos hubiésemos impresionado también. Oye, estaba anticipando que algo estaba ocurriendo. Algo maravilloso. Había fiesta en el cielo. Había celebración. ¿Por qué? Porque la encarnación estaba teniendo lugar.
la segunda persona de la Trinidad estaba entrando al escenario humano, un cuerpo humano. Había una gran celebración en el cielo porque el propósito de ese nacimiento no era meramente traer un ser al mundo, era traer a un ser que sería el salvador del mundo, que traería la redención, el perdón al pecado, la oportunidad de la vida verdadera, la vida eterna, la transformación de las almas que le creyeran. Claro que había fiesta en el cielo, bueno, el Padre regocijado, los ángeles han llegado, oye, allí al humano, al alcance del humano, lo que será el único camino, la única puerta, la única alternativa a llegar a los pies de Dios, el reino de los cielos. Había una gran celebración. Precisamente entre las cosas que mencionamos la primera noche cuando comenzamos a hablar de errores y verdades sobre la Navidad, decíamos que tristemente ya hoy día ya no se habla ni de fiestas alusivas por razón de Jesús. Se habla de fiestas, celebraciones, en donde el motivo de la fiesta es la celebración en sí misma. Mira el motivo de esta celebración. En los cielos fiesta. Aquel ángel compartiendo motivos de fiesta. Impresionados los pastores. Allí no había guirnalda, había un resplandor celestial iluminando a aquellos seres humanos, transmitiendo que había un gran regocijo en los cielos. Esa es la genuina celebración, es la genuina fiesta, la que de verdad provoca tu corazón y el mío en regocijo. ¿A qué? A decirle a los demás qué es lo que mueve la alegría en nuestra alma. Jesús. Jesús. Movió el cielo, movió los ángeles, el corazón del Padre en fiesta. Sin embargo, los humanos, ¿quiénes somos nosotros para no valorar algo tan maravilloso? Eso es triste. O sea, en el cielo celebrando la presencia de Jesucristo en la tierra y los humanos no lo valoramos. Aquel ángel le dijo, no teman a los pastores. Yo les doy nuevas de gran gozo, de alegría. Mira esas afirmaciones, mira el verso 10 de ese capítulo 2. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. No un mero gozo, un gran gozo, una gran celebración. Que el que te pregunta a ti de verdad, ¿por qué tú sonríes? Dice, mira, porque yo siempre estoy de celebración. Yo siempre tengo alegría. Porque yo sí reconozco al que se encarnó y vino a este mundo a traer mi vida. Yo sí lo reconozco. Claro que tengo que estar en fiesta. Nuestra fiesta no depende de una mera época que primero se nutrió en favor de las economías y de ahí se siguió complicando con el mero deseo de celebrar algo, de festejar, de brincar y saltar. Y detrás de cada celebración aparente cada vez hay más complicaciones en términos del pecar, que más se distancia de Dios. Mas aquí el ángel estaba llevando a la verdadera razón del gozo. Y se lo dijo, mira el verso 11, que os ha nacido hoy. Mira la razón de ser, la nueva de gozo y alegría. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Wow. Yo pienso en aquellos pastores escuchando aquellas noticias. ¿Cómo es que nació qué? Que la ciudad de David, ¿cuál era la ciudad de David? Belén, la profecía de Miqueas. A donde fueron José y María, ya te dije, movidos aparentemente por un decreto de un imperio. Y aquel decreto de aquel imperio, el imperio mismo, era un mero instrumento del Dios soberano de los cielos. Cuidado con los tiempos que vivimos. Cuidado. Que Dios no esté siempre moviendo sus piezas. Y nosotros, en lugar de protestar, debemos bajar la cabeza y decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos para alcanzar tus propósitos? Y así pues, les transmitió aquel motivo de gozo y de alegría. Y mira qué interesante. Alusión al pesebre. Mira lo que les dice. Mira el verso 12 de ese Lucas 2. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿dónde? En un pesebre. Fíjate que me detuvo un ratito a decirte el pesebre. ¿Qué cosa? Una caja de madera llena de pasto.
fue lo que le sirvió de cuna a Jesús. Sin embargo, esa caja de madera llena de pasto, aquel ángel le dijo a los pastores que le serviría por señal. Es decir, van a identificar aquel de quien les estoy hablando, lo van a identificar porque lo van a encontrar en un lugar que es para animales y allí estará el depositado. Esa es la señal. Así que fíjate cómo. Aquí estamos aludiendo ahora distinto a lo que fue la profecía de Isaías 700 y más años antes, la de Miqueas en el 710 antes de Cristo, distinto a algo que fue anunciado desde cientos y cientos de años antes. Ahora se está utilizando un evento como señal. Le están diciendo a los ángeles, perdón, a los pastores, mira, te va a servir por señal para que identifiques al nacido, al que es la razón de ser de la fiesta que está viendo en el cielo y que esa es la razón de fiesta de los hombres. Oye, lo vas a encontrar envuelto en pañales allí, en un pesebre. Oye, como Dios utiliza lo que parece ser triste, como Dios utiliza lo que parece ser lamentable, como Dios utiliza lo que parece ser desechado por los humanos, oye, como señal de sus propósitos, de su obra, de sus tiempos. Cuando tú te veas en una comparación con lo que puedas representar para tu vida, que te tocó lo que sobró, que aparentemente, oye, hasta te marginaron de la circunstancia, en lugar de lamentarte, dite a ti mismo, Señor, convierte esto en señal. Enséñame a vivir en medio de este pesebre. Enseña a vivir en medio de este establo para que aquel que observa, aquellos que miran, sepan que tú eres real y verdadero y que el que te oye, obedece y a ti se sujeta, hoy hasta termina siendo señal de los cielos. Gózatelo en lugar de protestar por ello. Así pues, mira cómo este ángel instruyó a los pastores. Y si sigues leyendo, mira qué hermoso. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Antes de entrar al contenido de lo que decían, mira la proporción de esta fiesta celestial. Primero apareció el ángel con un resplandor impactante a dar nada de gozo y de alegría. Los pastores allí envueltos en medio de esa experiencia. Y tras este ángel decirle que venía a hablarle de que el Cristo había nacido y que lo podían hallar allí en un pesebre envuelto en pañales, de pronto aparecen millares de ángeles, seres celestiales, alabando, gozándose, proclamando. Oye, qué fiesta. El humano se cree que hace fiestas. El humano se cree que celebra. Qué hermoso es vivir en la celebración celestial. Qué hermoso es que la fiesta que empezó en tu corazón y en el mío, desde el día en que nos convertimos, cada día va de mayor a mayor, de gloria en gloria, como dice la palabra, entendiendo por ello nuestro corazón cada vez pareciéndose más al de Jesús, acercándose más a Jesús, creciendo más en Jesús. Eso es fiesta. Eso es verdadera fiesta, verdadero gozo. Yo trato de imaginarme esta escena, hermano. Esta fiesta en el universo, porque allí se estaba, estaba entrando en el escenario del humano, el plan de Dios para bendecir al humano. Y ponte a pensar si eso es motivo de gozo para Dios y el cielo. ¿Cómo debemos tú y yo valorarlo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Acabar de entender que no hay nada que se compare con los asuntos divinos, con lo que Él quiere traer al corazón del ser humano. Que nos ayuda a valorar las cosas en su perspectiva correcta. Así que aquella multitud celestial apareció proclamando. Y mira lo que proclamaba esa multitud en el verso 13. Decían, hacia el 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El tema de la paz ya lo hemos tratado. No sé mucho, hablamos de, ¿será realmente posible la paz? Tanto desasosiego, tanto problema, tanta crisis. Oye, no es por ser extremadamente simplista, pero si la Biblia dice ahí, dice la Biblia, oye, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
Dios les quiere regalar la paz al humano. Y la paz solo se encuentra en Jesucristo, en el regalo del cielo. Si nosotros insistimos en vivir en desasosiego, es porque realmente no hemos valorado lo que es Jesús para nosotros en el alma. El mundo dice que no tiene paz porque no tiene a Cristo. Vive en desesperación porque no vive a los pies de Jesús realmente sometido. Porque de verdad no se vive la palabra. Cuando se vive la palabra, aunque allá afuera existan circunstancias que pretendan sacudir el alma encontrará anclada en Jesucristo la verdadera paz. Proclamado aquello por los ángeles, de pronto se fueron, se retiraron. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, mira lo que hicieron los pastores. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Oye, los pastores arrancaron para Belén. Querían ver lo que se les acababa de anunciar. Y me llama mucho la atención, mira cómo iban los pastores. Mira el verso 16 de Lucas 2. Vinieron pues apresuradamente. Yo me imagino que los pastores, mira, corriendo lo más rápido que podían para llegar al lugar. Oye, con cuánta velocidad, con cuánta presteza. Tú sabes la palabra que se ha predicado por estos medios en estos tiempos. Tú sabes los oídos que la han escuchado. Y la pregunta es, ¿cómo ha reaccionado? Oye, el humano se hace de rogar, como si Dios fuera el que necesitara del humano. Si el humano acaba de entender que lo que necesitamos somos tú y yo, en lugar de hacernos rogar, deberíamos salir corriendo para rogarle que se merece el ruego, que nos perdone, nos ayude, nos auxilie, nos rescate. Estos pastores iban con velocidad, con presteza, apresuradamente. Así debería estar con gente corriendo a los pies del Señor. Mira, también a mí me da tristeza. Veo los centros comerciales, la gente corriendo detrás de los especiales, corriendo detrás de artículos. Ahí había noticias peleando por un artículo. ¿Y qué artículo? Una consola de juego. Si la gente, yo no quiero que peleen, pero si por lo menos pareciera algo parecido, tratando de ganar acceso por los portones de las iglesias, por las puertas de los templos, tratando de colarse unos a los otros porque yo quiero entrar primero. Oye, yo no quiero que nadie se haga daño, pero me traería mucha alegría al corazón ver cosas como esa en lugar de ver empujones por alcanzar un artículo. Qué pena. Sin embargo, pues, estos hombres, así mismo, se lo propusieron en el corazón y llegaron hasta aquel establo, hasta aquel lugar donde estaba Jesús, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una vez llegaron, dice la palabra, que ellos contaron todo lo que le dijeron, todo lo que le dijo aquel ángel, ellos lo contaron. Contaron aquellas maravillas que vivieron. Es decir, ubíquese usted en una esquinita del establo observando. Imagínense estos pastores diciéndole a José y María, mira, llegamos aquí. ¿Y sabe por qué llegamos hasta aquí? Porque un ángel nos habló. Porque de repente aparecieron huestes celebrando, había fiesta. Y nos hablaban de que el que había nacido era el Cristo. La gente los observaba y se maravillaban de lo que estaban diciendo. Dice la palabra que María escuchaba y guardaba estas cosas en su corazón. Claro que ella sabía que aquel ser era muy especial. Y para empezar, la manera en que fue concebido era sobrenatural. Y después de haber visto al nacido, dice la palabra que los pastores regresaron a sus labores. Mira el verso 20 de ese capítulo 2, dice así. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos, en medio de su vivencia, primero corrieron a ver al que había nacido. Después de verlo y compartir allí, cuánto tiempo no sabemos, la palabra no lo registra.
regresaron a sus labores, iban, oye, glorificando y alabando a Dios. Amado hermano, siempre he dicho que el culto en tu vida y en la mía comenzó el día que nos convertimos. Todos los días tenemos una hermosa razón para alabar y glorificar a Dios. Porque ese Jesús que nació un día allí, en medio de una pequeña ciudad, en una expresión en conjunto, cuando lo mira, o sea, en un pesebre, en un establo, en una ciudad pequeña, sin bombas ni platillos, aquel hermoso ser estaba diciendo que el verdadero gozo, la verdadera alegría no se mide por lo que este mundo da y ofrece, no se mide ni por riqueza ni por poderío, no se mide por estatus, se mide por lo que viene del cielo. Ese es el verdadero gozo, esa es la verdadera alegría. Ese Jesús que allí entró en el escenario de la humanidad, ese Jesús que creció y llegó hasta la cruz, murió y resucitó. Oye, ese Jesús es el que es sembrado en tu corazón y en el mío por medio del Espíritu Santo, como decíamos la semana pasada, lo que ocurrió en el vientre de María, donde el Espíritu Santo depositó la simiente, ocurre en el corazón que se arrepiente. Jesús es sembrado en medio nuestro por el Espíritu Santo para que disfrutemos el privilegio y el gozo, oye, de que de verdad aquel que nació una noche en un pesebre, que nació entre ganado, que nació en una condición sencilla, es el mismo que quiere dejarse sentir en tu alma, en tu ser y en el mío. Y cuando es sembrado, oye, tú y yo comenzamos a ver cómo nuestra vida va cambiando, como nuestra vida de verdad es transformada, como nuestra vida de verdad aprende a valorar las cosas, como de verdad aprendemos a mirar hacia el cielo, como miraron aquellos pastores, como de verdad aprendemos a apresurarnos por lo que vale la pena, encontrarnos con Cristo, como de verdad no miramos, oye, si es un establo o un pesebre, o si huele aquí o huele allá, no, de verdad buscamos, oye, la fragancia del Espíritu de Jesús de los cielos, el Cristo, el soberano. Qué hermoso es valorar de verdad lo que vale la pena. Esa experiencia que allí tan hermosamente ha sido descrita como el nacimiento, oye, de Jesús, el ya el encarnado, para dejarse sentir entre el ser humano. Esa experiencia no queda atrás como una mera historia, no queda atrás como una escena linda de escuela bíblica. Esa experiencia fue real y en términos de la vivencia tuya y mía y de todo el que nos escucha, en la medida en que creemos en Cristo, experimentaremos cómo Él tan maravilloso sigue dispuesto a entrar todavía a establos y pesebres, porque mi condición antes de conocer al Señor era eso, un establo, un pesebre maloliente. La condición del humano antes de que Jesús entre es esa misma, un pesebre, sin atractivo de ninguna clase. Por fuera quizás uno puede parecer y verse como impresionante entre los humanos, pero por dentro el ser humano que no tiene a Cristo, lamentablemente, se está pudriendo, se está muriendo. Pero Jesús todavía está dispuesto a entrar a pesebres, a entrar allí, para dejar sentir lo que fue el nacimiento, para que ya tú y yo seamos una nueva creación, una nueva criatura, y cambiemos, y junto a Él caminemos en búsqueda de mejores tiempos en Él, no meramente en este mundo. Los tiempos en este mundo son meras consecuencias de lo mucho que Él ama a uno y de la manera en que bendice a uno porque Él quiere, pero son añadiduras porque los tesoros están en el cielo. A Dios ruego que en épocas como estas, de verdad tú y yo valoremos lo que vale la pena y nos esforcemos por estudiar lo que vale la pena y que de verdad haya celebración por el motivo correcto y que nada todo lo que sea ajeno a Jesús no nos lleve a ti, a mí a afanarnos ni a correr de aquí para allá. Aprendamos del maestro, aprendamos de la palabra, imitemos la escritura en todo asunto, entendiendo que Dios que tiene planes quiere hacerte parte de los mismos. Ríndete a sus pies, deja que Él te lleve,
gózate y verás que muchas veces entenderás por qué José obedeció, por qué María se sintió definitivamente más que bienaventurada. Pues cuando tú y yo nos rendimos a los pies del Maestro, muchas cosas no entenderemos en el momento, pero por obedecerle veremos su gloria. Vamos a orar. Jesús, en esta hora te presentamos a todos los que nos han escuchado. Te rogamos, Señor, por aquellos que aún no te han conocido, por aquellos que aún con respeto, la realidad es que somos pesebres o son pesebres vacíos. Pero qué hermoso que tú sigues dispuesto a entrar y allí hacer morada y allí hacer nacer a cada uno de nuevo. Ya no hablamos de tu nacimiento en esta tierra, ahora hablemos de nuestro en ti, nuestro nacimiento en ti, Jesús. Que te demos lugar en el corazón para que de verdad muramos al pasado y nazcamos un presente con un precioso futuro. Bendice a todo el que nos escucha, que aún no te ha conocido, que se mueva a tirarse a tus pies, que se comunique. Puedes llamar al 787-949-1741 y queremos orar por ti. Y por lo demás, Señor, a cada hermano sigue fortaleciendo. Síguenos fortaleciendo en el caminar en esta tierra, donde los días se siguen acortando y nos regocijamos porque cada vez nos acercamos más a tiempos que hablan de tu maravillosa presencia, ya no solo en el espíritu, sino ante los ojos de los humanos. Señor, gracias por ti te damos. En tu precioso nombre oramos. Amén. Recordándoles que Dios mediante mañana se reúnen nuestros adultos jóvenes en la casa del Señor. Seguimos alabando y glorificando su nombre, compartiendo las palabras, sus asuntos. Es maravilloso. Estás invitado a la casa del Señor de 7 a 8. Dios mediante el viernes nuestra juventud, los juveniles, los jóvenes se siguen congregando bajo la dirección de sus respectivos pastores, ese equipo pastoral hermoso que Dios nos ha concedido. El sábado a las 5 de la tarde, las Águilas de Cristo tienen su culto también. Nos estaremos alabando, exaltando su nombre y también compartiendo la palabra. Y el domingo, ya sabes, a las 8 de la mañana primer culto, el segundo a las 5 de la tarde. En intermedio, discipulados de las 9 de la mañana en adelante. A las 11 los caballeros y a la 1 las damas. Y a las 7:30 nuestra juventud se enlaza para la escuela bíblica también. Sigamos orando, hermanos. Estos son tiempos muy, muy importantes. Valora lo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y tengas una hermosa noche en el Señor. Hasta el miércoles que viene.